¿Qué tal, alumnos de simulación? Como bien saben, ya toca estar revisando el software que vamos a utilizar. Eh, Previamente les había preguntado sus capacidades de memoria RAM, no la del espacio que tienen en la computadora, precisamente para determinar si usábamos unos de los software propuestos, de los cuales pues, principalmente era este, ProModel y FlexSim. Dado que no muchos de ustedes cuentan con la memoria RAM necesaria, ya que son 2 gigas para la versión estudiantil de FlexSim, optamos por lo convencional que se desarrolla en esta materia, que es ProModel, esta versión de 2016, aparentemente la 9.3 me parece, pues cumple con el requisito de 1 giga, lo cual pues creo que aunque tuviéramos, digamos, más de 512 megas, pudiera funcionar. Si no, de todas formas le facilité una versión previa, pero igual los ejercicios pueden ser realizados tanto en la anterior como en esta actual. Si se fijan, de entrada, para los que pudieron instalarle, los que no chequen la plataforma, ahí les puse lo que en foros indican cuál puede ser un problema, que parece ser una versión de C++ más redistribuible, de parte de Visual Studio 2013, creo, que es un paquete de instalación que lo instala automáticamente ProModel, pero al parecer cuando ya se encuentra instalado en su máquina o por alguna razón, eh, pues marca este error, ¿no? Queda en esa parte y no avanza. Pues bueno, la recomendación es desinstalarlo si ya lo tienen para que ProModel se encargue pues de reinstalarlo, ¿no? Lo cual pues no es muy práctico. Espero que puedan moverle, si no igual les compartí un video donde alguien en YouTube pues ya hizo esos pasos, ¿no? Pero volviendo al tema, iniciamos ProModel. Si se fijan, aquí nos aparece una pantalla muy explícita donde nos dice que esta es una versión de estudiante. ¿Por qué versión de estudiante? Pues bueno, está limitada, no es la profesional. Y aquí nos dice pues cuáles van a ser esas limitaciones, que son de las locaciones que vamos a utilizar, o si recuerdan la diapositiva, lo que veíamos como location, va a estar limitado a 20. Cuando hablamos de las entidades, los tipos de entidad van a ser 8, los tipos de recursos también 8 distintos en nuestro trabajo. Vamos a tener 5 atributos y 15 parámetros de escenario. Pero no nos debe preocupar este aspecto, porque para los ejercicios que vamos a hacer no tan elaborados, es decir, vamos a aprender a usar la herramienta, pero los ejemplos pues no van a ser tan complejos como para necesitar más de estas limitaciones, ¿no? Y en esta ocasión pues vamos a ver nada más lo que nos da de entrada este software. Como quizás ya lo hayan visto los que me notificaron que pudieron instalarlo, pues esta sección va dirigida precisamente a conocer la plataforma, esta aplicación, donde nos da un video de inicio rápido, otros videos de cómo hacer algunas cosas en el programa, algunos recursos para entrenamiento. Muchos de ellos ya están desfasados cuando le damos clic, pero también tenemos aquí unos demos que son ejercicios pues más complejos, donde sí están utilizando pues ya bastantes de las herramientas que nos permite usar esta plataforma, ¿no? Como les mencionaba. Pues bueno, vamos a cerrar aquí. Y aquí tenemos primeramente una ventanita que dice Layout o Layout, como muchas veces lo mencionan, que prácticamente esta es nuestra hoja de trabajo. Aquí es donde vamos a poner los elementos que van a estar interactuando en nuestro sistema. Acuérdense que ya hemos visto teóricamente los componentes de un sistema, que corresponden pues que a las entidades, las actividades, las reglas, todos estos contenidos que realizan dentro del sistema. Y las entidades pues son las que entran, son procesadas por distintas actividades, como les decía, distintos recursos que interactúan para lograrlo. Y pues bueno, regidos por algunas, decíamos, reglas, normas o condiciones que vamos a proporcionarle al software, de forma tal que nuestra simulación se apegue lo más posible a la realidad. Y bueno, esta entidad o estas entidades finalmente van a salir como transformadas, o bien tienen algún proceso
o no sé, cualquier característica que podemos agregarle en nuestro sistema, pues va a ser la salida. Y estos elementos, como veíamos en una diapositiva, están en esta parte que se llama construir. Si instalamos una versión previa donde no nos da a elegir el idioma, pues la vamos a encontrar como build o build, ¿ok? Inclusive, si ustedes instalaron esta versión en inglés, pues también va a decir build, pero pues es construir, ¿no? Es build en inglés, pero me imagino que si se dieron cuenta y no lo vieron nada más siguiente, pues lo instalaron en español. Y tenemos lo que ya hemos descrito en la diapositiva, incluso se los puse en inglés, ¿no? Y les ponía el significado en español. Pues bueno, ahora al revés les trato de ubicar como está aquí en español, pues ponerlo a su correspondiente palabra, ¿no? Las locaciones pues van a ser los lugares donde se va a estar trabajando. Si yo le doy clic, si se fijan, me abre un par de ventanas además de este layout. Este par de ventanas consiste en dos, digamos, características de lo que es una locación. Si se fijan aquí arriba, nos da lo que viene pareciendo unas celdas de Excel, donde cada uno tiene en una columna pues lo que va en este apartado. Por ejemplo, aquí un icono que vamos a decirlo un poquito, bueno, muy rápidamente, son estos que están acá abajo. Son las figuras que van a representarme esa locación, esa ubicación. ¿Ok? Aquí va a tener un nombre, que es una etiqueta simplemente, no tiene ningún aspecto, digamos, más allá de diferenciar por un nombre, por ejemplo, una máquina impresora modelo 16 y otra impresora modelo 14, por decir algo. Tendríamos dos locaciones que pudiéramos usar aquí como recursos y cada una pues va a tener una etiqueta distinta para poder distinguir precisamente esa maquinaria, ¿no? Como un ejemplo muy absurdo o bueno, muy común. Cada una de ellas, si estamos hablando de una impresora, decía 16 o la 13, 14, la que sea, va a tener una capacidad y va a tener pues las unidades que va a manejar, va a tener pues los tiempos, las estadísticas, reglas y notas. Entonces, cada una que yo defina aquí, voy a tener que configurarle pues sus características, ¿ok? Con estas locaciones es con las que voy a trabajar realmente la simulación. Lo que vemos aquí en la parte de abajo, pues son las representaciones gráficas, como menciona este apartado. Estas gráficas están relacionadas, obviamente, por como lo podemos ver aquí, con las locaciones. Pero aquí nos vamos a restringir, por lo pronto, como estamos conociendo el software, a pues simplemente como hacemos una gráfica en cualquier otro software, ¿no? Como un diagrama de flujo, por ejemplo. Aquí seleccioné yo uno que dice palette. Si me está dando un icono aquí, que lo voy a poner en el layout. Entonces, aquí estoy poniendo, como si fuera a arrastrar las figuras en cualquier otro tipo de diagramador que me puedo encontrar, que inclusive puede ser el PowerPoint, cuando arrastramos las figuras, que la flechita, que el círculo o el óvalo, que me está describiendo los procesos. Pues bueno, aquí directamente me pongo que este es un recurso que me va a servir, pues a lo mejor, para poner en stock alguna mercancía. La figura, aunque yo haya puesto esta tarima que dice palette por su nombre, obviamente en inglés, esta sí, si se fijan aquí me va a decir, pero no cambia ninguna característica de acá. Si bien me define aquí unas, si se fijan, yo arrastré nada más al layout lo que viene siendo este icono y lo puse, ¿no? Di clic y lo coloqué en una parte de mi hoja de trabajo que es este layout. Automáticamente me dice, bueno, este es una gráfica de una locación y por lo tanto se me agregó en esta parte de arriba. Les decía, estos son los que van a hacer realmente la simulación y me está diciendo, pues bueno, se va a llamar palette, que es el nombre que tiene aquí fijo, pero les decía, esto yo lo puedo cambiar y puedo ponerle tarima, por decir algo. ¿Ok? Eso no afecta en nada, es un objeto que yo tengo aquí identificado como locación o como ubicación, donde me dice que tiene la capacidad de 1, que yo le puedo poner la que yo quiera, ¿no? Si yo le voy a poner aquí 15, por ejemplo, pues bueno, estoy definiendo sus características, ¿ok? Una unidad pues va a ser de 1 en 1, pues bueno, ahí está, 1, ¿sale? Esto lo vamos a ver
modificando dependiendo de lo que vayamos a hacer en nuestra simulación, pero por lo pronto les quiero indicar que si yo agarro otra, digamos, figura de las de acá, esta dice building, es un edificio, lo voy a poner aquí, de D-click, y lo puse por acá, pues bueno, ya me está dando otra ubicación, otra locación. Y si se fijan, al hacer eso, también aquí arriba me está apareciendo como building. Yo lo puedo poner edificio. Y también me da una capacidad, si yo lo estoy usando este edificio como almacenamiento, pues bueno, me va a servir para almacenar, perdón, a lo mejor 200 productos. No sé, va a depender del problema que desarrollemos, ¿ok? Entonces, por lo pronto, aquí tenemos las tres ventanitas que me ponen al darle yo build o construir, locaciones o locations, y me da estas opciones para poder yo colocar pues estas figuras, ¿no? Que estas figuras corresponden a un icono de una locación, pero realmente las locaciones son estos renglones que tengo aquí arriba. Cada uno con sus características, como dijimos, ¿ok? Y bueno, vamos a ir armando a partir de aquí, pues, modelos que van a ser de más sencillos hasta, pues, medianamente complejos, ¿no? Donde interactúen más de estas locaciones. Recordemos que como es versión estudiantil, me va a limitar a 20. Pero pues bueno, vamos a trabajar con ese límite hacia abajo. ¿Sale? Otro aspecto importante aquí es que aquí tengo unas características de precisamente esa gráfica o de esa locación, esa ubicación, donde yo puedo agregarle, por ejemplo, su etiqueta o que la descripción, un estado cuando yo entre, si se recuerdan, cuando hablamos de las variables de estado, si va a estar ocupado, si va a estar, por ejemplo, en un semáforo verde que esté activo, pues bueno, este es un indicador que yo puedo agregarle a cada una de mis locaciones. También tengo aquí un punto de entidad, que es, entidad es lo que entra, entonces cuando hablamos de punto de entidad es al momento de hacerlo yo más visual, que yo quiera mostrar una representación de cómo se están moviendo mis entidades, que pueden ser los artículos, pueden ser las llamadas y cambio de esquematización aquí, cómo van a estar avanzando de un proceso a otro, de una ubicación a otra y sus transformaciones. Pues bueno, aquí voy a poner los puntos donde me van a aparecer, ¿no? Y bien, esta es región para separar pues las mismas, en un grupo pues de locaciones, ¿no? Entonces, para yo poder editar una de estas locaciones con estas características que les indico, aquí hay una pestañita que dice nuevo. Si recuerdan, yo aquí sin quitar nada seleccioné otra y nomás la arrastré, pero si yo dejo este nuevo activo y yo quiero agregarle una etiqueta, me va a agregar una etiqueta pues como un elemento nuevo, ¿no? Entonces yo lo que quiero aquí es agregar la etiqueta, por ejemplo, a esta tarima, pues le voy a quitar el nuevo para decir que estoy hablando de esta y voy a darle aquí etiqueta. Yo la voy a colocar aquí y si se fijan lo único que está haciendo es poniéndome la palabra tarima en esta parte. ¿Ok? Entonces agregarle elementos a la ubicación que ya tengo, igual cuando estoy hablando de aquí el edificio. ¿Ok? Si yo hablo de punto de entidad, pues bueno, punto de entidad lo coloco aquí. Aquí es donde me van a aparecer las entidades al momento de moverla, las entidades dentro del edificio. ¿Ok? Pero bueno, aquí voy a dejar hasta esta parte cómo estoy agregando estas características a las ubicaciones o a las locaciones, pero nos está faltando todavía construir, build, acuérdense, entidades o entity. Y esto nos va a llevar a otro apartado muy similar. Si se fijan, son el mismo layout, porque aquí estoy agregando pues mis ubicaciones donde las entidades van a estar fluyendo en el proceso que tengo dentro de mi sistema, pero no he definido una entidad. ¿Y qué es la entidad? Pues aquí tenemos algunos ejemplos que muchos coinciden con las figuras de las locaciones. Acuérdense que les comenté, las figuras de aquí solamente es para decir las imágenes que tenemos. No quiere decir que si yo agrego, por ejemplo, aquí otro palette, entonces estoy hablando del mismo tipo de recurso o de ubicación. Aquí me está representando esta palette una entidad. Quiere decir
que a pesar de que tengo una tarima aquí, cuando yo pongo una entidad, quiere decir que voy a poner tarima sobre la tarima. En un ejemplo así hipotético, ¿no? Que yo quiero trabajar tarimas, pues bueno, esta es mi figura. Voy a poner esta tarima como mi entidad y esa entidad es la que va a estar fluyendo entre estas ubicaciones. Por lo pronto, aquí yo tengo también otras características que simplemente, si se fijan, tienen menos propiedades. Nada más me dice el nombre, cuál es la velocidad que va a tener entre el movimiento, pues en qué tipo de estadística entra y notas que son prácticamente, pues notas para mí mismo. ¿Qué es lo que representa ese objeto, esa entidad? ¿Qué significa? A lo mejor yo pongo este icono, pero realmente es uno que no encontré. Y entonces aquí en la nota le pongo, este realmente es un tornillo, por decir un ejemplo. ¿Ok? Y entonces aquí yo le pongo tornillo. También hay una manera de ponerse a agregar iconos para hacerlo más personalizados. Pero pues eso nos llevaría el tiempo para pues bastante explicación, ¿no? Por lo pronto aquí igual, como la vez pasada, en las ubicaciones me refiero, o locaciones, tenemos este nuevo que yo lo quito y me está dando aquí, si se fijan, unas numeraciones 1, 2, 3, 4, 5. Pues bueno, este mismo objeto, esta entidad, acuérdense que es la que va a entrar y va a pasar por muchos procesos en nuestro sistema y finalmente va a salir. Pues bueno, este software nos permite, digamos, a lo largo del proceso, cómo se va a ir transformando o manipulando este material y me puede dar como si fuera una especie de etapas. Es decir, esto es la primera etapa en cómo luce mi material. Yo puedo decirle que en un segundo estado o en una segunda etapa ya tenga otro aspecto, ¿no? Aquí pues me sale cuánto de ancho, cuánto de largo, yo lo puedo incrementar, no sé, 8 y 10, pero me está sirviendo simplemente para decir del 1 y a lo mejor cuando pasó al almacén o a este edificio ya llegó procesado de esta forma. ¿Ok? No lo vamos a usar todavía, pero para eso nos está sirviendo esto. Yo puedo darle unos comandos para que me digan a partir de aquí ya muéstrame la segunda imagen para que cuando yo lo vea visualmente se note que a partir de pasar por una prensa, de pasar por una impresora, pues ya luce distinta mi entidad. ¿Ok? Entonces estamos definiendo lo que se está transformando o los productos que están llegando y yo voy a definir a lo mejor otro de salida que va a ser otra entidad y pues de igual manera yo agarro aquí nuevo y a lo mejor pongo este, ¿no? Que es un engrane, pues bueno, aquí le pongo engrane, las mismas características, ¿ok? Determino cuántas entidades las que voy a necesitar para mi modelo, para mi simulación. ¿Ok? Entonces ya llevamos dos aspectos, ya llevamos, estas serían como los recursos que vamos a usar en ubicaciones, las mesas de trabajo, los almacenes, donde se van a estar procesando las entidades. Ahora, construir, tenemos también redes de ruta. Las redes de ruta o pathways, pues son los caminos que todavía no vamos a usar, pero me están diciendo de dónde se traslada la entidad hacia dónde. Es decir, estamos haciendo el mapita donde me dirige de un lado a otro. ¿Ok? También tenemos pues los recursos, que si bien se fijan, es muy similar a lo que hemos visto. Aquí me aparecen recursos y acá abajo me aparecen gráficas. Y también yo puedo agregar, pues a lo mejor no un edificio, pero un inspector. ¿Ok? Entonces, ¿ese inspector de qué se va a encargar? Va a procesar pues una unidad, va a hacer aquí algunas de las funciones, ya sea por uso o por reloj. Y bueno, en una simulación ya haremos el ejemplo completo. Para finalizar, tendremos aquí los procesos donde me están entonces pidiendo, si se fijan aquí en la parte de abajo, cuáles van a ser las herramientas que interactúen en ese proceso. Si yo le doy doble clic aquí, por ejemplo, entidad, pues me va a dar a elegir cuáles son las entidades que voy a trabajar en ese proceso. Me está dando pues las dos que definí, no le cambié el nombre a este, me dice gear y aquí tornillo, pero yo puedo ponerle que todas. ¿En qué ubicación estoy hablando? Pues bueno, tenemos la ubicación de la tarima y tenemos la del edificio, o todas. Y van a tener aquí alguna operación,
que aquí me sale una como blog de notas donde voy a poner algunos comandos que vamos a hablar después de algunos de ellos, ¿no? Pero por lo pronto aquí tendremos operaciones que muchas veces corresponden a palabras clave para hacer cierto tipo de cosas y nos los va a poner finalmente aquí, ¿no? Solamente es como hacerlo más amplio. Y bueno, aquí nos dice enrutamiento, que pues prácticamente nos vamos a dirigir a lo que es las redes de ruta, de donde aquí si yo me elijo esta parte, por ejemplo, este tornillo que va a estar en la tarima a lo mejor no tiene ninguna operación o vamos a esperar a que llegue uno o van a estar llegando continuamente, me va a decir en este proceso qué enrutamiento va a tener. Es decir, estoy en la tarima, ¿a dónde va a salir? Pues esa misma entidad, el tornillo, va a tener el destino del edificio. Y aquí si se fijan me aparece una flechita. ¿Ok? Y ya no me está diciendo aquí cuál va a ser la regla que va a seguir. Que si le doy doble clic me aparecen aquí algunas que conocemos. En la lógica esta de el primero que esté disponible, los más disponibles, si va a ser aleatorio, las entidades que encontramos en la tarima, pues, a la lógica que vamos a utilizarlo, pero posteriormente hablaremos más a detalle, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, si queremos agregar otro proceso, si queremos agregar otras rutas, que son las que tenemos acá, y pues esto lo vamos a estar definiendo, por ejemplo, aquí otro proceso, donde ya no hablamos del tornillo, sino la parte del engrane o gear, y ese va a estar también en la tarima, pero va a tener pues a lo mejor otra recepción, van a entregarlo los proveedores a un distinto ritmo, o no sé, cualquier otro tipo de variación que vayamos a poner. Pero lo importante aquí es que se fijen que en el lado derecho donde dice enrutamiento no es la misma del que tenemos en tornillo que el que tenemos aquí en gear. Entonces, cuando estamos hablando del tornillo, pues vamos a tener aquí, a lo mejor, me aparecen todas las entidades porque a partir de aquí, les decía, puedo hablar que salga otra entidad, que sería el producto transformado, terminado, ¿no? Pero aquí voy a mantenerme en el mismo que va a ir también al edificio, por ejemplo. Entonces ya tengo estas dos entidades que estoy definiendo, una ruta en común, que ambos estén en la tarima, los dos materiales, y se van a ir al edificio. ¿Ok? Y bueno, tenemos también arribos. Los arribos pues son, ya definí cuántos va a tener la tarima y cómo me estoy yendo al edificio en esta flechita que tenemos de enrutamiento. Pero aquí le digo, el tornillo a la tarima va a llegar, eh, vamos a usar unos códigos aquí en ejemplos, pero vamos a poner cuántas cantidades son las que van a llegar, a lo mejor de 5 en 5, y la primera vez pues vamos a empezar, o vamos a suponer que va a llegar de inmediato al correr la simulación, y aquí ocurrencias son cada qué tanto o cada cuántos van a llegar, es decir, a lo mejor en 5 minutos van a llegar, pero otros 5, ¿ok? 5 en una frecuencia de 5 minutos, ¿sale? Pues bueno, entonces ya tenemos aquí, digo, sin hacer ningún todavía ejercicio, ya tenemos por lo menos para familiarizarnos con estas dos barritas que nos están apareciendo constantemente en el apartado de locaciones, de las entidades, en las redes de ruta, los recursos, finalmente procesos y arribos. Una vez que definimos, aquí no lo tenemos muy visible, ya que las entidades no me aparecen, pero sí las tengo definidas. Si yo me regreso a entidades, aquí las tengo de nuevo. Aquí es como nuestro mapa, nuestro diagrama de flujo, por llamarlo de una manera, donde es el panorama del proceso. Una vez que nosotros decidamos dar finalizada por la simulación con todas las características que necesitamos, entraríamos a este apartado de simulación, donde me da algunas opciones, donde aquí tenemos dónde van a estar los resultados, dice output de salida, la ejecución base, yo le puedo cambiar estas propiedades, el tiempo de corrida se va a hacer semanal, el calendario donde me va a decir de qué día, pues bueno, en tiempo de simulación, yo aquí le especifico, si quiero hacer una simulación lo voy a decir por un día o a lo mejor una semana, pues bueno, aquí lo voy a especificar, por defecto nos dice es en una hora o está por hora,
Y aquí me dice con qué precisión voy a manejar la simulación, porque al ejecutarla o al correrla, está avanzando como un relojito, donde yo voy a especificar, pues llega al detalle de segundo tal vez, pero lo vamos a dejar en minuto. O dependiendo la extensión de la simulación, si yo quiero hablar de un año, pues a lo mejor no, o un semestre, pues no voy a esperarme a cada segundo, sino puedo ponerle aquí un día. ¿Ok? Bueno, estas son características donde voy a, eh, si que voy a crear la animación o no, o quiero los resultados de inmediato, pues aquí lo voy a definir, ¿no? Entre otras características. ¿Vale? Entonces aquí al darle correr, o bien si lo doy de acá mismo, simulación correr, que dice F10, o aquí también están estas barras de herramientas. Lo que acabo de agarrar aquí con las opciones, también las puedo encontrar aquí, en estas barras de herramientas, ¿no? Solamente que esta pues es la común y ya esto es configurable a como lo quiera yo ordenar, en dado caso que ya haga un uso más frecuente de la herramienta y me sea más fácil darle un solo clic aquí que andarlo buscando aquí en esta opción de arriba, ¿no? Pero finalmente llegaríamos a correr el ejercicio, me dice que lo guarde antes de correr y me da pues las opciones de dónde voy a guardarlo, ¿ok? Al correrlo, pues ya me va a dar los resultados. Ahorita pues no tenemos el ejercicio resuelto, pero les prometo que en el próximo video vamos a armar uno muy sencillo para ver cómo se está mostrando pues esta sección, ¿no? Que sería los resultados y cómo los podemos ver desde esta herramienta. ¿Ok? Espero que como introducción les haya servido para que ustedes empiecen a abrir la aplicación y sin miedo darle clic a estas opciones para moverle pues con estas características que están, les decía, muy similar a lo que es una hoja de Excel, esta parte, y aquí pues ya me va a dar las figuras o lo necesario para ver la parte gráfica o la parte visual que mostraría yo, eh, digamos, si en lo profesional, a un inversionista, a un gerente que quiero presentarle mi proyecto y darle la justificación de los resultados que le estoy mostrando de mi modelo, de mi simulación. ¿Ok? Por lo pronto la vamos a dejar aquí entonces. Si recuerden, si instalaron una versión previa para no estar batallando con esto de la redistribución de Visual Studio C++, pues bueno, la interfaz es muy parecida, me van a salir también estas dos pantallitas, voy a tener este layout que es mi hoja de trabajo, donde voy a plasmar los elementos que van a definir mi sistema como si fuera un diagrama de flujo, pero quizás pues el apartado gráfico, por ejemplo estas ventanitas, pues van a evidenciar pues una versión previa, porque van a ser unos gráficos más sencillos, ¿no? Inclusive estas figuras que yo puse aquí, pues van a corresponder obviamente a unos iconos pues previos que a lo mejor no se van a ver tan bonitos, ¿no? Pero nos van a servir para lo mismo. Voy a poder apreciar un avance de entidades cuando configure una simulación. Y finalmente, lo que queremos hacer aquí es aprender a usar la herramienta independientemente de su versión. Probablemente en el ámbito profesional no vayamos ni siquiera a usar ProModel, a lo mejor utilizamos otras de las herramientas que inclusive se las dejé de tarea cuáles otras pueden encontrar. No sabemos si en 3 4 años salga una que pues mejore las características, ¿no? Pero entender cómo lo que ya hemos visto textualmente lo podemos plasmar en un software y cómo este se va a encargar de hacer todas las operaciones matemáticas, estadísticas para darnos resultados pues de inmediato. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a detener aquí el video y estamos pendientes para la próxima. Hasta luego.